this time with all of you. And thank you, everybody, and the organizers for, of course, inviting me. Um, uh, Let me just share my presentation with you all. And I will ask for somebody just tell me if you can see my screen so that way I can make sure that you all are reading what I am presenting. We got your presentation. Don't worry. Okay, cool. Can you see it? Yep. Yes. Okay. Okay. So today I will be presenting a little bit about my research that I am pursuing here at Penn State. And I would like to talk about reinforcement of grammatical structure through explicit instructions in Palenquero Creole. I will be talking about how to foster these grammatical features that we know about Palenquero, but how are we gonna do it? We are gonna do it through explicit instruction, and I will explain you a little bit more about of this while I go through this presentation. So first of all, I conduct this research in San Basilio del Palenque last summer when I was there collecting part of my data. And I was a little bit concerned about how the situation of bilingualism and multilingualism in Palenque was uh, treated. So basically, we all know that in Palenque, speakers speak, of course, Spanish and also lengua palenquera or palenquero. And I just wanted to know a little bit more about how was the language was taught in the school. So, and then I wanted to compare the process of learning and teaching Palenquero with other communities and with the research that we do here in my university. So basically, when we study about bilingualism and multilingualism, we focus on speakers who learn a second language through international settings. For example, we studied those speakers who are here in the U.S., those ones who speak Spanish here within the context of U.S. We also study second language learner through classroom learning. So how speakers acquire a language basically with classes. We also focus on those studies with the students who learn a language in the university or study abroad programs, such as, for example, here in the university, there is this study abroad program in which students go to Spain for mostly a month, and they are immersed in the culture. And we also study how these students learn Spanish. But I was concerned about what about bilinguals in small communities or where the language is undergoing a process of revitalization. I wanted to know how was the teaching process in these small communities, specifically in communities where the language has been revitalized by community members. So I asked myself, so how can we retain multilingualism in communities like this? For example, in small communities such as Ferrin,
Ferin is a minority language spoken in the north part of Germany, and I investigate how the language was taught there. Also, examples such as the Mapudungun language is spoken in southern Chile and western Argentina, and many others minority language that have been learned at the nowadays. For today, I will be talking about Palenquero. And my goal was to test whether explicit instructions improve the learning of the Palenquero language. Specifically, the particles, preverbal particles, and the plural marker ma among young learners of Palenquero. I wanted to see if young learners of Palenquero learn easily preverbal particles and the marker ma through explicitly explain them how these markers or particles function. So that was my small research that I conducted last summer in Palenquero. But first of all, let me explain you what is the Palenquero Creole. So many people speak the Creole nowadays in Palenque, and we all have heard about Palenquero. But let me just explain you what is it, where does it come from, and how the language works. Well, Palenquero or lengua palenquera or lengua, as many members of the community calls it, is a Spanish-based Creole with some lexical items from Kikongo. Palenquero is spoken in Colombia, but mainly in the village of San Basilio de Palenque, which is 80 kilometers far away from Cartagena. Cartagena was the principal center where the slaves were brought into the Americas. And Palenquero has his own grammar. His vocabulary comes from Spanish, and this is equivalent to a 94%. So 94% of the vocabulary that we use in Palenquero came from Spanish. Also, it has some Portuguese particles, which are equivalent to 2%. And also it has Kikongo Bantu languages with a 4%, as well as some phonemic or morphological elements. So with this being said, we now know that Palenquero is mainly integrated with Spanish vocabulary, and Palenquero has similar grammar to Spanish. Bien, so let me tell you a little bit more about the history about San Basilio de Palenque. So researchers have said that Palenquero or Palenque was founded by enslaved Africans who escaped between the 16th, 17th centuries from three kingdoms. Recently, a researcher found that Palenqueros mainly came from the kingdom of Luango, which is right here, Congo, right here, and Ansique. This researcher conducted a DNA test, and he found out that the genus of the Palenqueros mainly came from these three kingdoms. Right now, Palenque has 4,000
in inhabitants. And this estimation is not consistent because the DANE have done a couple of research there and have found that there are more than 4,000 inhabitants in Palenque. Now, when we see pictures of the three Congos of the three kingdoms that integrate a Palenquero community, or where the Palenqueros came from, we see that this is a picture of the Luango, Mayombe, and Cacamueca town in Congo. And when we compare these pictures with Palenque, we see that there is so much similarities. Again, these are some pictures from the kingdoms, and this is San Basilio de Palenque. As you see, there is so much similarity. So as many of you know, Palenquero is undergoing a process of revitalization. What this means? This means that many members of the community and also local institutions are promoting the use of the language nowadays. Palenquero was endangered by shifts to Spanish due to prejudice. But language revitalization is underway nowadays. Many Palenqueros 3 decades ago didn't want to speak their language because they felt ashamed. They felt embarrassed to speak the language because at that time, 3 decades ago, the only manifestation of linguistic manifestation that was accepted was Spanish. And since Spanish was the prestige language, and many Palenqueros felt that their language was a bad Spanish. So they quickly stopped learning the language and transmitted to the new generations because they didn't want their kids to suffer this discrimination and stigmatization. As a sample, I remember when I was a child and my mom didn't want me to speak Palenquero because she didn't want other people to laugh at me. But my father, hidden from my mom, was the one who taught me few words in Palenquero. So, as a result of this language revitalization, young speakers are experiencing Palenquero as a second language in school. And in 2005, Palenque was declared one of the masterpieces of the oral and intangible heritage of the humanity by the UNESCO. So now, in this century, the language has become a symbol of cultural identity and self-awareness. The language is being taught at school. Many community members feel proud about the language and the Palenquero oral tradition nowadays. And there are more people who are learning and speaking. However, there are two views about this process of revitalization. So we have some people who are more optimistic for this change. They are more optimistic that Palenquero is surviving and that more people want to learn it. So we have this, in this interview, this speaker said que algunos dicen que los niños no lo aprenden
o no lo quieren hablar. No sé, Tampelenu. I don't know, pero the language is not lost. Again, this speaker continue. Porque Mahaná ahora fue lo que lengua palenquera tapa adelante. This speaker said, because nowadays kids are the ones who are making process with the language. And then this speaker continues. Ané tan gala esa lengua también porque esa lengua es tradición de aquí, Palenque mi, Ori pueblo mi. This speaker continues by saying that they will acquire the language too, because this language is the tradition of here, is the tradition of our town. However, in the other side, we have less optimistic views or less optimistic opinions who consider that the children has lost the language and that the children aren't using it and they are not speaking the language. Mahanacito apele lengua suto, Mahanacito hace hablar casi lengua suto no. Then this, the same speaker continue and say, there are not many who speak the language because it isn't said that others, it is said that others will make fun of them. Ya casi no hablan la lengua porque se dice que se burlan de ellos. Thus, these examples or these two views describe the reality of the current language in Palenque. So now, my main concerns were that when I went to the school and I was doing my research and I also I also sat in a couple classes to see what was the teachers doing. So I found out that there is neither practice, feedback, repetition, nor bidirectional communication between adults and younger speakers. I also realized that during the classes of Palenquero was not the main instruction, the language that it was not the language that was used to teach the classes. Professor will have the Palenquero classes, but students will combine between Spanish and Palenquero. And also I realized that there is not so much communication or conversation between younger speakers and adult speakers. And as a consequence of this, new generation of Palenquero is acquiring the language as a second language, apparently parallel, but not converging with fluent adults. So what it means is that this new generation have created their own Palenquero grammars, but this grammar does not necessarily converge with the grammar that adults have. So these young speakers are overhearing the language and acquiring it through intuitive learning. So most of the younger speakers are learning Palenquero and they are hearing Palenquero, but they are creating their own grammar and basically they are overhearing the language, meaning that they are picking up these particles that they hear from adults and integrating into their own grammar. For example, we have seen that these younger speakers overuse the pronominal plural marker ma in other contexts. So this means that these younger speakers are using the plural marker ma in contexts in which it shouldn't be used, according to some researchers.
and they are doing in a different way that adults are doing it. Also, in the speech of these younger speakers, we see that they omit or fail to recognize final negation or use gender agreement when Palenquero doesn't have it. So in the speech of these younger speakers, we also see that they are not putting final negation when they are speaking the language, or that they are using agreements such as feminine and masculine agreement when lengua palenquera doesn't have agreement. So in lengua palenquera, I can say Monacito Colorado. So in this case, Monacito Colorado is masculine. But if I am talking about a girl, younger speaker will say Monacita Colorada. So this is kind of like an hypothetical example of how younger speakers are using gender agreement in cases in which in which adults wouldn't do it. So since the problem is that there is a generational change, meaning that we have seen a different pattern of the language of these younger speakers. And also this pattern doesn't necessarily match what adults are doing. We see that younger speakers are diverging from adult speakers. So basically what we see is that the grammatical structures of the younger speakers are very far away, in some cases, from adults' grammatical system. Again, as a reminder, the speech of younger speakers is developing in parallel to adult speech. The grammar of these speakers seem to be already established. And this is our main concern, because these younger speakers are already adults. They are not learning the language when they are a child. So their grammars are already built up. Their grammar is already established. So the big problem is we are in a case of learning a language, the acquisition of a language, when there is no bidirectional communication between young and adult speakers. So if you go to Palenque, you can hear Raúl and Bernardino and Sebastián, who are leaders of the community, saying that, the younger speakers are using words that we don't used to use. For example, the case of the Changaina word that is being used nowadays for younger speakers to denotate or to call to denotate the meaning of mujer. But Changaina a long time ago was used to call a women about women. So you can see these dichotomies between younger and adult grammars. So this is just an example of this disagreement between younger and adults regarding to the vocabulary of the lengua. So now, how is Palenquero taught in a school? So in Palenque, we have two institutions to teach Palenquero. So the first one, we have the Centro de Desarrollo Infantil, which is the preschool in which classes such as pre-jardín, jardín, and transition are taught. And these kids come from 0 to 4 years old. And basically in these classes, they teach
the prototypical palenquero phrases, such as como kusata, como bota, like how are you, and also good morning, así haría, just short phrases. They also teach them songs like asinaria monocito como kusata. So these are just a song that they create. And also they tell the kids a little bit about the history of Palenque. Teacher uses their own experience to teach this. But we also have the Instituto Técnico Agropecuario Bencos Viejo. We have which have two locations. So in this school, elementary and high school is taught, and in the elementary, we have classes from first and fifth grade. And in the high school, we also have classes from 10 to 11. So this is just a background of the whole picture of what is going on with the language nowadays. And what I did was to see if I can improve the knowledge that the kids has about plural market and present tense. So I use I create communicative oriented activities to teach them how to use ma and the preverbal particles. Let me explain you a little bit. So regarding to the verbal tense in Palenquero, we have present tense, and for present tense, we don't use any marker. What I mean with marker is I don't use any other particle in front of the verb. So I will say, ikume aloku pecado. For progressive, which means that I am doing the activity right now, you will use the particle ta. For example, itakume aloku pecado hola mismo. So you need to add the preverbal particle ta for progressive in present tense. But we also have the habitual, in which we use hace in front of the verb. For past tense, we use a, y acume aloku pecado ayer. That's what all speakers use. And for future tense, they will use tan. Y tan cume aloku pecado maana. So I wanted to, again, see if I explicitly teach them with a lot of examples, with a lot of practice. I wanted to see if they can improve and if they can use in an appropriate way these particles. So what I did was I took fifth students in 10th grade in the Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bencos Viejo. They were 18 years old. I taught them these particles for a period of time of 1 week, and I meet them 1 hour and a half every day. And the classes were only taught in lengua palenquera. I didn't use Spanish at all. And remember, these speakers of Palenquero, they are, their first language is Spanish, and Palenquero is the second language. So what I did, the first thing that I used to do was to explain very well, detail, all the grammatical rules. So when to use ma, how to use ta in present tense, how to use a in past tense, how to use tan in future tense. They have to meet
in groups, they did individual activities. Also, the students were talking within each other and giving each other feedbacks. I also give them an activity every day in which they have to go home and ask their parents how they should use this particle. If their parents didn't know how to speak Palenquero, they will have to go and ask any leader of the community. Again, my goal was to reinforce participant knowledge of this grammatical structure. I just want them to practice because that's what they need in order to get better at lengua. The first day, I did a pre-test because I wanted to know what was their previous knowledge of these grammatical structures. And in the first day, after they did the pre-test, I introduced the first topic, which was plural marker. The second day, I was asking them how they will use ma as a plural marker, so in plural context. They were describing objects. We did so many activities that day regarding ma. The third day, we start with the present tense, and they were speaking about the life in Palenque. The fourth day, we talk about past tense and how they have to tell me previous events that were done in Palenque in order to use the past tense. In the fifth day, we talk about future tense. I ask them, what are you gonna do tomorrow? What are you gonna do in the future? And we did a wrap-up revision of all of the grammatical structures because that was basically the last day of class. In the last day, technically, I did the post-test in which I wanted to see how much they learned. So the student also did a self-evaluation of the project and if they like the classes. And this is just a general idea of how I started my classes every day. So the first thing that I will do, it would be a wrap-up, a warm-up of the class in which I will ask them how they were, how their families are. It's just a check-in. The following thing was an introduction of the topic. So I will introduce my topic with questions, brainstorming. Then I will introduce the topic of the presentation, and I will explain then the grammatical rules. Then they will have the time for practice. And finally, they will have 15 minutes in which I will ask them questions just to make sure if they understood. And then we have the wrapping up in which the student have to summarize what I did that day. They also have homework, of course, to practice. And they, as I say, they have to go home and ask their parents about the homework. I wanted to create a connection between younger and adult speakers since the problem was that they were not talking within each other. So my idea was that every time they will have a homework, they will have to ask their parents or any member of the community. This is just a general idea of the pre-test, but let's go and jump into the results because I don't think I have too much time. So in this graph, we see that in the y-axis, we have accuracy, which means how they perform in the test. And we have pre-test and post-test. Overall, that's how the students were when I did the pre-test. They were not bad at all. But the thing is that they need more scenarios for them to practice.
And this is how the students were after I did the post-test. So this graph is telling me that the students improve in their use of these preverbal particles and in the use of ma as a plural marker. This basically is the result of the open questions that I have in the pretest. So the gray bar means the pretest, how the students were in the pretest, how the student were in the post-test. So basically we see a pattern. This student was very good since he has the same performance, but overall we see an improvement in the post-test. This was the use of the particle tan. So before in the pretest, I realized that students, some of them didn't use tan, which is the particle for future. They didn't use it with the section of these two students. But after I did the post-test, all of them were using tan. So in conclusion, I saw or I test that now there is a better awareness of how to use math in plural context. Now the student, they use tan to convey message in future tense. However, they still need more practice on how to use other particles such as past with a and present with no particles, because they still need to practice, and these are particles that are somehow difficult to acquire. In conclusion, this pilot project showed that explicit instructions affected younger Palenquero learning of grammatical structures. Explicit training improved participant usage of plural marker ma and the preverbal particle tan for future. And the post-test showed that these students improved. Explicit explanation of the grammatical rules, practice, repetition, storytelling, corrective feedbacks were the teaching strategies that help the students to get better at these grammatical structures. My main contribution was the incorporation of these communications between students and their parents, because we need in Palenque to provide more opportunities for younger speakers to interact in lengua palenquera, communicate in lengua palenquera. Because what I did was use homeworks to be able to provide this link between these two generations. So strategies like this could help to promote language transmissions across generation. And at the end, we are trying to bring the speech of these younger speakers into closer alignment with adult speakers. And this kind of research can be used for as a teaching material for reinforced grammatical structures in Palenquero. This is just the auto-evaluation of the students, and these students were very happy with the activities. They enjoyed, and even though the activity was only for a week, they said, well, here in the school, they have not taught the present tense, the past tense, future, as at least here in these classes. And well, here I learned more than I knew about Palenquero. In the schools, they don't make us to investigate
and anything like that. And one student say more dialogues or conversation in Palenquero will help. And that she says, when I ask her, what would you like to see in your regular classes of Palenquero? She said, more dialogues, of course, because it is an obligation that we all know lengua palenquera. And it's an obligation that all people in class speak more Palenquero than Spanish. Questions? And thank you so much. Well, thank you, Estelita. Thanks for sharing us your investigation. The presentation was interesting, amazing, and very important to us. Who has any questions or comment? Well, before that, I have one paragraph to you. Bubunga piace estilita. Aitaja ocho away. I say, thanks, teacher Estilita. I'm happy to be here for today. Sorry, I didn't hear you very well. Well, I say, Bubunga piace estilita. Aitaja ocho away. I'm sorry, but I think it says, ya está jarocho, porque ya está habla cubo. Yes. Well, the questions are in the chat. You see the chat. Okay. Let me see. I have a question. Yes. I've seen that more than a language program, you're working on a kind of self-esteem program for an ethnic group of people who somehow despise their own language, meaning that they have, let's say, Spanish as a language of communication, and Palenque or Palenquero language is just kind of, I don't know, like a compliment for their personality or for their social community. Yeah. But my question is, how good? I mean, well, they have to know their language, they have to know their history, Yeah. to know where they're going into the future. Yeah. But isn't your investigation, your research, isn't it more focused on self-esteem rather than the language itself? Thank you so much, Juan Pacheco, for your question. But this research was mainly in the use of the language and how this new generation is acquiring the language and also speaking the language. My initial, this is just part of my dissertation topics that is trying to compare the uses of Palenquero by youngers and by adults. So it's not so much about self-esteem, because if you go to Palenque, many Palenqueros nowadays are proud of the language. They know their history. They know their use of the language. They also know his oral tradition. But rather, this research focus on linguistic in the linguistic field. Although we see that this is the best time for Palenque because we now identify with the culture, we now are proud of it. Still, there are so many actions that should be taken for the teaching of the language and learning the language. Because right now it seems that, as I said, younger speakers are building their own grammar, a grammar that they are building based on what they are hearing from adults, but not so much what they are learning or thought at home
or in the classes. I don't know if I kind of answer your questions. Thank you, Celita. That was pretty much what I was looking for. Congratulations. It's very interesting research, and it's very nice to listen to somebody from Palenque talk about your own community, your heritage, your roots. That's so amazing for me, and I respect that. I mean, I respect you because of that. Congratulations. Thank you so much. Hello, everyone. Hello. I have question. I hope they are well. I have a questions about the Palenquero language. Yes. What will uh, what will be the strategies that we can use to learn the power language, the power language, the power cultures? In my opinion, I love learning different language. Palenquero language is excellent. I want to learn language. Okay. Thank you so much for your question, Anderson. And there are many research regarding to how we acquire language and what is the best methodology, let's say, for learning a language. And one of the things that they point out is the immersion in the place where the language is spoken. Of course, sometimes it's difficult because you could have been in far away from where you from where the language is spoken, but this is a common finding that research are showing that if you are immersed in the community, then you will learn the language easily. So that's why there are many abroad programs for students to go and be in the community. Another thing that you can do in cases in which you don't have, like you cannot travel, is to speak with a native speaker of the language. That also helps, like to be in contact, in constant communication, to be practicing with a native speaker sometimes help too. And also if you because there have been they have found that if you only focus on grammar, for example, and there is something that you are also missing up, which is the interaction between you and the person who speaks the language. So immersion, if you cannot go, just try to speak with a native speaker, or that you revise the grammar is good, but remember, practice. Excellent. Thank for answering. Yeah, you can Thank also for practice with me. presentation. You can also practice with me if you want. Well, thank you very much. Hello. Lisa, who has any question? Well, Yeah, if you I have have a question. more questions, write in the chat, please. Or say it. Okay, If hello. you see the chat, please. Continue. Hello. Yeah, hello. I just want to ask you a question. Where can we find a book to read? Where can we find dialogues, audios? Where can we find a grammar book to read, Yeah. to learn? Thank you so much, Hector, for this question, because this is one of the let's say this is one of the issues for why many people
are not learning or Yes. practicing the language because there is no explicit materials of how to learn the language. I am referring to grammars, not about dictionaries, because Cristina has an interesting project today in which she's gonna talk about the dictionaries. But there are members of the communities such as Bernardino, Sebastian, who are creating this small book and grammars to learn Palenquero. I can recommend you some of those, and also I can share with you no grammars, because as far as I know, there is no a grammar for Palenquero language, but there are many researchers who have described the Palenquero grammar. So I can share with you those articles. So then you can read more about the history and also read about the structure of the language. But as far as I know, there is no a grammar. And again, what I said is that many members are now reading small books. So I can share it with you if you, I don't know if you provide me with your email. Okay, thank you so much. And I'm not Hector, I'm Jose. Oh, sorry, Jose. Okay, that's okay. Thank you. Thank you. Okay, can I participate, please? Yes. Okay, hello everybody. I'm so sorry for my camera is doesn't work right now. Hello everybody. Hello, my Mrs. Filita. So Hello. let me introduce about myself. My name is Giancarlo Ramos. Currently, I'm Martin Luther King Fellowship. Okay, it's a honor to talk to you and to be here present. I have a lot of questions, but one of the most important for me is, hey, for you, what do you consider the proper meaning of about the word palenquero? What's the meaning of about the word palenquero for you? Okay, it's a difficult question for, I don't know if that's the word looking for, but for me, it's a it's a word that have a lot of meaning. But for you, what do you consider the meaning of about this word? This is, thank you. Yes, I like this question. yes, When I think about the word palenquero, I think not only about the language, but I also think about a town who describe me and describe my origins, where I am from, the way I act, the way I speak, the way I look, and the way I want to be in the future, because the Palenquero community represent hard work, represent a community who has survived for 3 decades or more, who has survived for more than 300 years ago. And the fact that many Palenquero communities that were in the Bolivar, the fact that this was the only one who survived for such a long time also describe how luchadora and how strong is this community. So it represents my identity, hard work, a strong commitment, a strong tradition, and etc. I can keep describing the community, but it has like a strong meaning for myself. Estelita, Yeah. thank you very much. Your presentation has been awesome. I am so proud of you. I am so proud of your roots and the respect you show for your culture. Congratulations, that's amazing.
Celita, can I ask, would you mind introducing our next speaker, Miss Sure. Cristina de Laos? Yes. Okay. Thank you so much for letting me to do this. Well, today I have the pleasure and the honor to introduce you all, Cristina de Laos, who is another young leader of the Palenquero community. I met Cristina long time ago and we became good friends. When this professor from Bucknell University was trying to find someone who helped him in his research, this researcher ran into Cristina, they met, and he asked her if she knew someone from the community. So she was the one who introduced me to this researcher, and then I was able to come here and I'll continue with my journey. So yes, Cristina, I'm so happy to be the one who introduced you today. Thank you so much, my friend. Great. It's my pleasure to stay in this virtual space with all of you. Again, thank you, Estelita. You're welcome. Hi, everybody. Okay, Hi, everybody. thank you. Thank you for being Can you here. hear me? Now, I'm going to introduce my youngest lady. Es Cristina Isabel de la Hoz Márquez. Cristi, como la decimos, es una mujer soñadora, enamorada de los libros y un ícono de liderazgo juvenil en Barranquilla y zona metropolitana. Con el fruto de su amor por los libros, Cristina es la principal creadora del escenario palenquero español electrónico. Es el líder principal de la herramienta pedagógica Scribi, a través de la que se aprende de forma rápida y precisa la lengua palenquera. Cristina es una de las colaboradoras de la revista chilena Zánganos. Creó y produjo el cortometraje Historia Hecha, que recibió grandes elogios en el Festival Internacional del Cine Evaristo Márquez y representó a Colombia en la Feria del Libro en Roma en el 2019. Cristina es contadora pública y egresada de la Universidad del Norte y actualmente es la candidata a magíster en la misma universidad. Hoy Cristina nos habla sobre el uso de la lengua palenquera por parte de los jóvenes de varias profundidades. Hola, Cristi. Hola, gracias, Shirley. Hola nuevamente a todos los chicos que nos acompañan. Muchas gracias. Cuéntanos cómo inició tu relación con la lengua palenquera. Bueno, nací en un palenque urbano en Barranquilla, Colombia, ubicado al suroccidente de la ciudad, en el barrio Mequejo. Y cuando llegué al mundo en el 92, tengo 27 años, mi mamá llevaba liderado un proceso que era la creación de la primera escuela educativa del distrito en Barranquilla. Pero también me encontraba con un país, Colombia, pluriétnico y multicultural. A partir de allí, entonces, mi relación con el pueblo y toda su idiosincrasia y su forma y cosmovisión de ver la vida, y la lengua palenquera, por supuesto. Entonces, empezaron mis encuentros inicialmente, como nací en Barranquilla, con este palenque urbano donde se encontraba la comunidad acentuada en el distrito, pero también con los viajes al pueblo, en las vacaciones, a visitar a los tíos, a los abuelos que se encuentran allá, a los primos. Entonces así inició mi proceso de acercamiento a través de la familia y el pilar fundamental que ellos representan. Claro. Cristi, nos ha comentado que has tenido bastantes proyectos. Uno de estos fue con la entidad de Duncan University, y has liderado bastantes proyectos inclinándose a la lengua palenquera. Coméntanos cuál ha sido uno de los más importantes y qué impacto ha tenido este sobre las zonas. Bueno, he trabajado desde muy pequeña, como nací en la escuela, tenía el acercamiento inicialmente con
la comunidad, pero después, y por ese acercamiento también se necesitaba seguir creando y continuar el proceso que traían estos líderes de la comunidad. Actualmente soy la CEO, ¿no?, presidente de Cribí, que es una plataforma para aprender la lengua palenquera. Y también he trabajado en eventos como el Festival de Cine de Evaristo Márquez, otros proyectos que se realizan en la comunidad, vinculando entonces a los jóvenes para que practiquen, para que aprendan, para que utilicen en su diario como más la lengua palenquera. No solo a los jóvenes del Palenque, sino que a la comunidad general. Con estas herramientas que buscamos entonces es crear esa curiosidad por conocer un poco más de la lengua palenquera, por estudiar un poco más de nuestra historia a través de estos proyectos. En el Festival de Cine lo que hicimos fue que la comunidad pudiera contar su propia historia y también que muchas de esas las pudieran hacer en la lengua palenquera. Y así lo hacemos en cada uno de los proyectos en los que emprendemos como comunidad, vinculando entonces que a la gente se oye doble. Ok. Que la gente entre un poco a jugar y a entender un poco la lengua palenquera y la visión del pueblo y su gente. Claro que sí. Bueno, cuéntanos qué impacto ha tenido sobre tu vida y sobre tu familia la creación de este gran proyecto Cribí, que ha sido el primer diccionario de lengua palenquera española, que ha tenido, bueno, pues yo que no te conozco, ha tenido bastante impacto sobre nuestro grupo, que es CEAUA, de la Universidad del Atlántico, es el grupo afrodescendiente, pero cuéntanos qué impacto tiene sobre tu vida. Okay. Cribí es una plataforma que permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo acceder a ese palenque. Palenque entonces es vivo y virtual en este espacio y lo que se busca es a través de la lengua, que es entonces un elemento identitario, a partir de allí poder tejer más cosas alrededor del pueblo. Entonces Cribí ofrece un diccionario y eso permite que llegue que a la gente se interese en palenque y en su lengua, y ha permitido entonces que los jóvenes del Caribe colombiano, que representan casi el 45% de las personas que entran a Cribí, puedan practicar, aprender e indagar muchísimo más sobre la lengua. También no solo entran personas de Colombia, digamos que el grupo poblacional que más entra a la plataforma pertenecen a la ciudad de Bogotá. Hay también personas entrando constantemente desde Estados Unidos, desde Francia, desde Italia. Entonces, hacer esto es gratificante porque significa que la gente se está interesando por estudiar nuestra lengua, y el hecho de que se use, entonces estamos dando un poquito para que se mantenga en el tiempo, pero también tratando de seguir trabajando porque esta lengua que por mucho tiempo fue oral, ahora la podamos tener escrita y que esto pueda perdurar no solo para nuestra generación, sino para generaciones futuras, utilizando las herramientas tecnológicas que hoy y hoy por hoy son las que llevan la bandera, y mucho más ahora con este tema del coronavirus. Gracias a eso también hemos empezado a adaptarnos y se crean otros espacios para que la gente se encuentre. Cribí es eso, un encuentro con el pueblo a un clic. Bueno, Cris, coméntanos cómo fue ese proceso de recolección de todas esas palabras, que algunas ya perdidas, otras que técnicamente han sido de nuestros abuelos, de esas personas mayores que te han dado como ese impulso o ese plus para poder recolectar todo eso. Coméntanos cómo fue todo ese proceso. Sí, la recolección de las palabras, digamos que empezó en el 2014. Y mi mamá habla la lengua palenquera, mi abuela habla la lengua palenquera, en Palenque se habla la lengua palenquera, y en el contacto y en la visita en el palenque urbano se habla lengua palenquera. Se enseña la lengua palenquera en la escuela educativa del distrito, la primera escuela que antes se llamaba en Compiojoy, que hoy se llama Paulino Salgado Batata. Se sigue enseñando no solo la lengua, sino los valores culturales alrededor del pueblo.
Y no solo en esa escuela, en otras escuelas educativas del distrito, en escuelas de Cartagena y en Palenque, por supuesto, los estudiantes tienen un vínculo muy cercano con esta lengua. Entonces, así inicia este proceso, así esta recolección entonces se da en ese 2014, iniciando preguntándole a mi mamá, preguntándole a mis abuelos, mirando los libros que ya existían, por supuesto, porque como mencioné antes, es un trabajo que continúa la labor de los primeros líderes que empezaron a investigar la lengua palenquera, entre esos Solmeri Cáceres, que es la creadora del primer diccionario de lengua palenquera, revisando también otras publicaciones que se han hecho. Tenemos la lengua en lengua palenquera, la Constitución Política de Colombia, tenemos libros en lenguas palenqueras, tenemos canciones en lenguas palenqueras. Entonces me ponía a escuchar esas canciones, esas conversaciones, revisar esas publicaciones que ya existen, que también no son suficientes, pero sí son muchas y sientan entonces una base para lo que escribí. Tuve también la oportunidad de trabajar con Hayden Smith en sus investigaciones, y de allí también, escuchando las conversaciones, podía entender ciertas palabras en el contexto que quizás no las estábamos utilizando tanto en el pueblo o no las escuchábamos frecuentemente a la gente. Y así se daba, con los amigos se habla la lengua palenquera. Usualmente tratamos también, dependiendo también del momento, de donde estemos, de qué estamos haciendo, hablamos la lengua. Yo tengo un amigo, éramos en la universidad solo dos realmente de Palenque en ese momento, y donde nos encontrábamos nosotros hablábamos en lengua palenquera. Entonces todo el mundo se quedaba mirando, y estos dos qué hacen, qué hablan, pero nosotros estábamos siendo lo que somos. Claro, Cris, me alegra mucho por eso. Bueno, ¿qué mensaje le dejas a estos jóvenes de nuestro país y a la comunidad acerca de como tantos conocimientos en esta lengua? Y si tienes alguna presentación, pues, que nos puedes contar acerca de esto. Sí, podemos mostrar, aunque he hablado un poco de eso, lo que les tenía presentado. Juan, ¿nos ayudas, por favor? ¿Me ayudas? Sí, ¿se muestra? Es que no lo veo yo. Sí, que sí lo podemos ver. Listo. Sí, lo que podemos... Listo. Hoy la idea es también hablar de ese uso de la lengua palenquera en el Caribe colombiano. Los jóvenes están utilizando la lengua palenquera, como les dije, se practica en las escuelas, se hacen talleres también de lengua palenquera. Y después de la Constitución del 91 y la Ley 70, entonces se reconoce al país como pluriétnico y multicultural, y se crea después con la Ley 70, entonces la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que busca entonces dinamizar y salvaguardar el patrimonio cultural palenquero y ancestral. Y con esto, entonces, la comunidad empezó a darle muchísimo más valor, como mencionaba Estirita, y por mucho tiempo las abuelas nos decían, no hablen así, o no digan tal cosa, o no utilicen tales palabras, porque pueden ser estigmatizados más adelante, y tenían un miedo, pero hemos perdido ese miedo. Ahora la gente está adoptando la lengua palenquera y se ha visualizado. Entonces más adelante les voy a mostrar los números que escribí en este momento para la semana. Siguiente. La lengua palenquera, siguiente diapositiva. La lengua palenquera hoy que nos atañe, nos comenta entonces la historia de un pueblo que es propia de San Basilio de Palenque, como hemos visto a lo largo de esta conversación, donde las familias juegan un papel preponderante para salvaguardar entonces este intangible cultural. La lengua no se toca, la lengua se vive, la lengua se siente, la lengua transporta, y con el transportar entonces de la lengua y con el recorrido diaspórico que han hecho
todos los palenqueros, como seres humanos que se movilizan, se ha desbordado la lengua a otros espacios, no solo propio de San Basilio de Palenque, sino que hay otras realidades que, sin importar dónde se encuentren los palenqueros y los miembros de la comunidad, son portadores de esta voz. ¿Pueden mostrar la siguiente diapositiva, por favor? Hola, ¿me escucha? Cristina, qué pena, lo que pasa es que no sé qué pasa con tu presentación, pero está siendo complicado que se mueva. Mira que a ti no te moví, aquí tampoco se está moviendo, pero aquí lo voy mirando, listo. Sigue con la presentación, que yo aquí voy mirando cómo la movemos. Ok, no te preocupes, sí. Entonces, precisamente les decía que la familia juega un papel importante en que se multiplique la lengua, las abuelas, las mamás, y en el recorrido del pueblo y fuera de él. Como les comenté, con mi amigo hablaba la lengua palenquera en la universidad y no importaba que no estábamos en ese espacio de Palenque como tal, no estábamos dentro de la comunidad, pero éramos nosotros unos cimarrones y unos portadores de lo que es la lengua y de lo que somos para el pueblo y lo que es nuestra historia. Entonces, no importa dónde esté, nosotros llevamos esa voz de lo que es el pueblo y la lengua palenquera, multiplicándolos no solo para nosotros, sino para la comunidad. Cuando yo soy capaz de entender por qué el otro habla así, por qué el otro actúa así, por qué lleva un turbante, entonces construimos paz. La construcción de la paz se da al ser tolerante y al respetar al otro con todas, entendiendo también sus tradiciones culturales, y eso es lo que se quiere entonces con proyectos como Cribí, con el festival, con Cantá Cribí, que son diferentes alternativas que permiten entonces un acercamiento con la gente y con el pueblo. Ahora la anterior, bueno, aquí en esta este fue el primer festival de cine que se hizo, Evaristo Márquez, fue hace 3 años, vamos para la tercera versión, este año se realiza en septiembre. Como les comenté anteriormente, es la comunidad contando sus historias, son los niños, vemos que hay muchos niños allí y eran súper puntuales porque era escuchándose y viéndose ellos mismos. Muchas veces otros llegan a investigar, pero no se los trata como objeto y no realmente como unos portadores que pueden contar también su visión del mundo y pueden multiplicarla. Lo que hicimos entonces fue darle las herramientas para que ellos crearan su historia, darle las herramientas para que ellos fueran entonces los propios actores de sus cortometrajes y películas que se han realizado a lo largo de este Festival Internacional de Cine, en honor a Evaristo Márquez, que fue el primer actor de cine negro en Colombia y estuvo trabajando junto a Marlon Brando en producciones como La Queimada, guiada por Guillo Pontecorvo. Entonces, y es de Palenque, entonces son personas que hay que sobresaltar, que hay que destacar, y son historias que hay que contar. Por mucho tiempo las historias del pueblo negro fueron ocultas y guardadas, pero ahora lo que estamos haciendo es siendo voces nosotros e invitando a otros a que también sean voces de nuestra historia y que se empiece a escribir la historia. Siguiente. En San Basilio, antes para introducir un poco de Cribí. Cribí entonces es la plataforma que se crea en el 2019. Se encuentra en ese momento, al iniciar con un diccionario español lengua palenquera, hay más de 1,200 palabras, más adelante estaremos agregando muchas más palabras, y tendrá también entonces un poco de esa gramática que hasta ahora se ha recogido de la historia de la lengua palenquera. Más adelante va a contar con unos juegos, con unas dinámicas muy divertidas para que la gente aprenda la lengua palenquera. En este momento entra
han entrado más de 5.000 personas a la plataforma de diferentes países, de diferentes lugares, y se pueden buscar muchísimas palabras. Seguimos buscando palabras, seguimos hablando con la gente, trabajando con los líderes de la comunidad por seguir recolectando toda esta información que como ya hemos visto, fue estigmatizada por mucho tiempo, pero que también se mantuvo muy oral. Entonces lo que estamos haciendo es preservar, escribiendo la historia de Palenque, de la lengua y su gente. Siguiente. Aquí en esta presentación podemos ver que esta es la última semana de escribí. Han entrado, eso no lo puedo ver acá yo mucho, han entrado más de 400 personas en la semana, de diferentes lugares también. Hay unos días que se mueven más que otros, pero la gente está entrando a escribir, la gente está buscando palabras, la gente está despertando esa curiosidad. Y como decía, la lengua es viva, la lengua tiene que vivirse, la lengua tiene que darse, porque cuando empezamos a utilizarla, entonces se logra mantener en el tiempo. Leía en Instagram un nuevo emprendimiento y casualmente se llama Kumé. Y esa persona, buscando qué nombre ponerle, encontró el diccionario y le da el nombre entonces de Kumé en lengua palenquera. Entonces vemos que la gente, sin importar dónde esté, y es del Pacífico, la gente sin importar dónde esté, está buscando entonces nuevamente esas raíces. Y la idea es que podamos continuar este trabajo y que se pueda seguir enriqueciendo y seguir de la mano como se ha hecho hasta ahora con líderes e investigadores, por ofrecer entonces un poco de Palenque al mundo y su lengua. Siguiente. Aquí vemos entonces, como les comentaba, que no solo entran han entrado, porque aquí nada más le mostré la de la semana, han entrado a la plataforma de Barranquilla, aunque el Caribe colombiano representa, digamos que un porcentaje mayor del 45%, 42,15% de la población que ha entrado a escribir. Vemos también que han entrado a Estados Unidos como ciudades del sur de Estados Unidos, ¿sí? Entran al escribir, entran a buscar palabras, a seguir escribiendo. Se sigue haciendo la labor, seguimos escribiendo historias en español y en lengua palenquera. La idea es enriquecer entonces toda esta dinámica del pueblo, enriquecer no solo al Palenque de San Basilio, sino a Colombia. Hay que entender que nosotros somos un país pluriétnico y multicultural y que debemos ser nosotros los primeros en dar valor a esas riquezas que tenemos. Y eso es lo que se hace. Hay que recordar que Palenque, su lengua y el pueblo en general hoy es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, proclamado por la UNESCO en el 2005. Entonces nosotros somos ricos en historias, nosotros somos ricos en lenguas, y debemos ser nosotros llevando la bandera en aprender y apreciar entonces esos tesoros que nos rodean. Así que los invito entonces a que vayan a escribir, a que entren, a que investiguen, a que si tienen alguna sugerencia también nos las haga, porque estamos en eso. Escribir ha sido un proceso de cambio constante, porque es una herramienta nueva, no existe, digamos, que algo que ofrezca lo que se está ofreciendo a través de esta plataforma, que además de la lengua palenquera podemos encontrar noticias. Más adelante contará con una tienda donde se puedan encontrar estos emprendimientos de la gente de Palenque, pero también cómo es la relación del pueblo con otros pueblos. Entonces, que entren a escribir, que nos sigan en las redes sociales, y bienvenidos al mundo de Palenque a un clic. Gracias, Juan Carlos. Así es, muchas gracias, Cristi, por enriquecernos un poquito de esta hermosa lengua, ¿verdad? Tenemos que apropiarnos de lo nuestro, apropiarnos de toda nuestra historia que pues nos antecede. Y bueno, Cris, como último,
¿Algún mensaje que tú quieras dar? ¿Alguna recomendación o algo que nos quieras decir? Hola, disculpa, es que no te escuché lo último, tuve problemas. Bueno, Cris, te comentaba que si por último, si tenías alguna recomendación o un mensaje que nos quieras regalar a todos y dar muchísimas gracias por esta recolección de todos estos datos tan hermosos de recolectar nuestra cultura y enriquecernos cada día más de lo nuestro. Sí, digamos que la invitación es a que promovamos entonces nuestras lenguas, a que estudiemos, a que la adoptemos, a que soñemos en que valorar que tenemos y que podamos crear entonces nuevos espacios para mostrar lo que somos como colombianos al mundo. Entonces, a que sueñen en grande. Escribí fue un sueño y hoy es un sueño hecho realidad con el trabajo arduo de jóvenes que hacen parte de Maqueda Caína, de otros jóvenes que también que se han interesado, de líderes de la comunidad que han decidido abrazar y también aportar su grano de arena a esta actividad. Es un proyecto para la gente y con la gente, y no solo de San Basilio de Palenque, sino gente de afuera que ha decidido entonces apostarle a esta nueva alternativa. Es sin ánimo de lucro aquí y también es una, digamos que es una actividad que hacemos con el amor, porque hasta ahora no hemos contado con apoyo gubernamental como tal. Son jóvenes que han decidido trabajar como voluntarios, que han decidido entregar un poco de su conocimiento y de su tiempo al pueblo. Así que la invitación es a que entren también a escribir, a que nos conozcan, a que conozcan un poco de la plataforma, a que conozcan un poco de San Basilio de Palenque y a que juntos construyamos entonces una comunidad y una Colombia y un mundo de paz. Así es, muchas gracias, Cristi. Bueno, a continuación, pues les concedo a Mari, que nos va a presentar a nuestro otro gran expositor. Mari. Gracias. Hi, everybody. My name is Maria Jose Cueto Canoles. I am a current fellow of the Fourth Court MLK Cartagena. I'm so glad to be here with you, sharing in this space, in this virtual space. Todo esto que hemos charlado, hemos hablado, ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Así que para cerrar este excelente conversatorio, este excelente espacio, le damos la bienvenida a Loney Vergara Reyes, que es nuestro invitado desde Cartagena. Él es un joven palenquero que reside aquí en la ciudad de Cartagena, es estudiante de biología de la Universidad de Cartagena y actualmente es el coordinador de lenguas en la Corporación Bencos Cusut. Entonces, sin más, Loney, este tiempo es tuyo. Mahana, así na tarde, la gente ni. Ya se llama Leonardo, o hacen llamar Leonardo. Ya se ven de gente de Palenque. Ya sabemos achitear en Guaripalengue. Y Monacito está escuchando y está chiteando de lengua. Pues bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Como ya dije en lengua palenquera, pues me presento. Mi nombre es Leoney, aunque en otros lugares me dicen Leonardo. Pues yo tengo este conocimiento de la lengua palenquera, soy palenquero, como ya pues me presentaron aquí. Soy estudiante de biología en la Universidad de Cartagena. Ya tengo un proceso pues con esto de las lenguas palenqueras bastante extenso. ¿No se escucha bien, me están diciendo? Verifíquenme, por favor, de que si se escucha bien para no tener ningún tipo de problema para que todo el mundo se comprenda allí la temática. Perfecto. Bueno, se escucha bien, sin embargo, si podría subir un poco más la voz, sería estupendo. Perfecto, perfecto. Ahí todo el mundo entiende, ahí todo el mundo está bien. Ok, siguiendo, hoy yo les vengo a traer pues
una pequeña presentación pues sobre lo que es la lengua palenquera, la lengua criolla palenquera. Pues nosotros aquí vemos este personaje, iniciando, nosotros aquí vemos este personaje que tenemos allí, esa estatua, nosotros tenemos allí, ¿quién es esa persona? Él es Ben Cobiojo. Ben Cobiojo fue uno de los líderes, fue una de las personas que se mantuvo en la guerra, en esa pelea que se había en ese momento pues con los españoles y estos cimarrones que trataron de buscar su lugar y trataron de buscar su libertad para poder pues acostumbrarse a este nuevo mundo que se les abría. Y pues bueno, gracias a esas cosas, gracias a esa búsqueda de libertad, nace esta lengua palenquera, esta lengua criolla. Se habla de una lengua criolla, de este tipo de lenguas que son pues un conjunto de otro tipo, de otro montón de lenguajes. Eso hablamos de lengua palenquera, nosotros tenemos aquí la lengua palenquera también, pues el creol sanandresano, son ese tipo de lenguas criollas que se mantienen aquí en Colombia. Bien, para iniciar, nosotros vemos esta frase. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Lo que quiere decir esa frase, que fue elegida pues con este contexto, es que muchas veces pues en la historia, en los colegios, se enseña de que, o muchas veces se dice en los libros, de que el africano era alguien sin inteligencia, se decía también de que no tenía alma, de que era un ser sin alma, de que era alguien burdo sin inteligencia. Pues esto no es verdad. Ya pues gracias a las investigaciones que se están realizando, pues gracias a todo esto todos estos procesos, por ejemplo, el proceso de la compañera acá, Cristina, que es un proceso bastante bueno, pues hemos comenzado a entender que todo esto que se ha estado diciendo muchas veces en los libros, muchas veces en las clases, es totalmente falso, de que realmente eso no es así. Y pues vamos a abarcar un poco sobre la historia de esta creación, del por qué nace la lengua palenquera, cuál es la necesidad de estas personas en la lengua palenquera. Y pues bueno, iniciemos entonces con esto, que es un tema bastante pues interesante para que todo el mundo tenga un poco de conciencia de dónde aparece todo esto. ¿Ok? Nosotros vamos al pasado, nosotros vamos a África. Pues África, siendo un continente pues tan grande, tan extenso, pues hay 6 grandes familias de lenguas. La lengua palenquera hace parte de una de las grandes familias, una de las más extensas en África, que es la lengua bantú. El palenquero está compuesto por diferentes ramificaciones de lenguas bantúes, ya que pues cada pueblo bantú tenía su lengua, sí, con algunas similitudes unas entre otras, pero cada pueblo pues tenía su lengua, cada pueblo tenía un tipo de peinado, los peinados se abarcará pues en lo que va de la semana, que es muy importante, y pues ese proceso de ese tipo de lenguas que cada pueblo tenía, pues ellos tenían que comunicarse entre los pueblos. Ellos comenzaban a aprender o comenzaban a crear pequeñas lenguas ahí mismo en el momento cuando empezaban esas bifurcaciones, esos conocimientos, que ellos empezaban pues a comprar cosas, pues a vender a la parte del mercadeo, en la parte de la socialización entre pueblos. Pues ellos tenían que aprender esa lengua de esa otra persona, y no solo de ellos, sino entre las otras familias de lengua. Pues se dice de que un africano en esa época en promedio debe haber aprendido 200 lenguas distintas. Pero en el proceso que nosotros llevamos para la lengua palenquera que tenemos en la actualidad, pues nosotros llevamos una llegada a América. Pues esta llegada a América pues fue un viaje que se estima de que a muchas personas fue de una sola generación, a otras fueron de 2 generaciones. Hablamos de 2 generaciones, una generación de que esa misma persona que fue raptada fue llevada a los distintos puntos, y esa misma persona fue traída acá a América. Hablamos de segunda generación, cuando es alguien que es raptada, por ejemplo, una mujer embarazada que fue raptada y dio a luz a mitad del camino.
Total de que siguiendo esos puntos, siguiendo ese ejemplo, nosotros partimos de África. África, un africano común con su idioma bantú común. Este africano es raptado y generalmente era llevado a Portugal, pues ya que esos eran los puntos de concentración donde generalmente se vendía y se compraba pues estos esclavos, estos esclavizados. De ahí, a ese africano le tocaba aprender el portugués. No era un portugués totalmente exacto, ya que obviamente no tenía pues las bases que se le tienen a las personas portuguesas que son nativas. Total de que ellos trataban de crear o trataban de analizar el portugués a su manera, y así sucesivamente cuando eran llevados a Francia, les tocaba no solo tener en cuenta el portugués, sino el francés. Para aprender el francés ahora, tocaba analizar el francés a su modo, y de ese modo, cuando fueron llevados a España, les tocaron aprender ese español, y otra vez fue un proceso total de que ahí estamos viendo prácticamente, sin contar las otras lenguas. Tenemos en cuenta de que esa persona no ha hablado con otra tribu, estamos hablando de 4 lenguas en una sola generación. Y se dice de que el africano no tenía conocimiento de que era un animal prácticamente, y cómo, si es un animal, como se decía, cómo puede llegar a tal nivel de entendimiento de lengua. Bien, cuando esas personas eran traídas acá a América, viendo el ejemplo en Cartagena, muchas de ellas no pertenecían a los mismos grupos, a las mismas culturas. Lo que hacían los esclavistas en ese momento era que ellos elegían a varias personas de diferentes tribus para que ellos no pudieran comunicarse entre ellos. Ellos obviamente no tenían en cuenta de que estos africanos pues ya tenían ese conocimiento de que ellos hablaban entre tribus. Así que cuando ellos estaban aquí, ellos tienen la necesidad pues de escaparse, la necesidad de buscar un refugio, la necesidad de tratar de buscar un lugar donde no estén estos españoles, estos esclavizadores. Pues ellos principalmente usaban el peinado pues para diferenciar algunos caminos, generar puntos de escape. Obviamente los españoles al pasar del tiempo se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, así que esos africanos que estaban aquí, ellos optaron por crear una lengua, usando todo eso que ellos conocían. Total, que si tú entendías cómo hablaba el otro iba aprendiendo cómo hablabas tú. Asimismo, como ya tenían el conocimiento de las otras lenguas que tenían, el portugués, el francés, el español, ellos iban juntando eso, iban haciendo un popurrí de ese montón de lenguas, y de ahí nace la lengua palenquera. Bien, pues la cultura de la lengua, la cultura influye mucho en la lengua, ya que de ahí nosotros empezamos a ver todos estos contextos que nosotros hablamos en la lengua palenquera, todos los objetos que estaban en ese momento, que ya trataremos ahora en el futuro sobre eso, sobre los objetos y el contexto que se habla. Pero basado en esto, la lengua palenquera fue cementando sus bases, fue modificándose a tal modo de que era un punto de comunicación entre los africanos. Todos los africanos que estaban en el momento ya dejaron de enseñarle a sus hijos el africano que les enseñaron sus padres, sino que ahora les empezaban a enseñar el palenquero para que pudieran comunicarse entre ellos, para que pudiera estar pues en esto de la comunicación. De allí nosotros vamos a lo que es la actualidad. Pues en el presente el palenquero pues ha tenido pues en estos momentos, en estos tiempos, en esta década, ha tenido una influencia social bastante grande. Pues ahora pues hay bastantes colegios educativos, hay bastantes talleres que tratan pues de mostrar esta lengua palenquera pues al público, hacer de que todas las personas que estén pues con la gana de aprender, aprendan la lengua. Una de las culturas o una parte cultural muy importante que se ha mantenido gracias a la lengua palenquera es el lumbalú. Nosotros hablamos del lumbalú pues en este ritual que se hace en Palenque pues sobre la muerte de la persona, que se realizan unos cánticos que es los bailes de muertos. Esos cánticos son totalmente en palenquero, y pues ahí nosotros vamos pues tomando eso que nuestros ancestros sentaron, toda esa base que se creó pues con base africana, pues con toda esa formación,
nosotros la vamos utilizando, obviamente, pues por el pasar del tiempo y por las dificultades de la cultura. Esa lengua se fue, hubo un tiempo oscuro donde se fue perdiendo, ya hablaremos de eso, y pues eso es lo que nosotros tenemos ahora como esta lengua. Nosotros hablamos también de que el palenquero, pues por todos los cambios que hay, ahora se ha dividido. Ahora hay un palenquero de antes y un palenquero de ahora. Hablamos del palenquero de antes, que es el palenquero que hablan los viejos, que es un palenquero cual no ha evolucionado. Nosotros hablamos de que no ha evolucionado, pues porque los viejos dicen de que últimamente los jóvenes están inventando muchas letras, de que están inventando muchas palabras que no son. Para poder tener el contexto de eso, nosotros vámonos para los años de los 50. Para la época de los 50, eso pues muchos familiares, muchas cabezas de hogar empezaban a ir a Barranquilla, a Cartagena, pues a buscar trabajo. Total de que en Cartagena y en Barranquilla pues estaba pues esta burla, este, este bullying, esta cuestión que se le generaba pues a esas personas que tenían su lenguaje palenquero. Total de que esas personas que emigraron, lo que hicieron fue que a sus hijos no les enseñaban palenquero, o si les enseñaban, que nada más lo hablaran en la casa para evitar esta burla, para evitar problemas, porque había esos problemas. De hecho, en la actualidad todavía se viven. Pues a muchos palenqueros, por ejemplo, de mi generación, pues ha tenido ese problema. Yo que aprendí pues desde pequeño a hablar la lengua palenquera, pues hemos tenido esos problemas de que en el exterior pues muchas personas están viendo de que nosotros somos pues esta cultura, nosotros tenemos esta lengua, y pues le parece raro. O sea, muchos dejaron de enseñarle a sus hijos la lengua palenquera. La palenquera prácticamente se perdió por un tiempo. Después, pues a los inicios de los 2000, a los inicios de por ahí del 2000, 2002, esta pues empieza a volver a renacer, o sea, empieza a renacer la lengua palenquera. Las personas empiezan pues a demostrar su identidad como palenqueros. Muchos pues empiezan pues a hablar el palenquero, empiezan a crear libros, empiezan a crear canciones para el público. El palenque se muestra mucho más al público. Ya teníamos pues lo que era el Festival de Tambores, que vamos a hablar sobre eso, y pues eso fue una pequeña apertura para mostrar al mundo lo que era la lengua palenquera. Bien, nosotros hablamos de la evolución porque como sociedad nosotros evolucionamos. La lengua pues también debe evolucionar, ya que cada cierto tiempo empiezan a aparecer nuevos objetos. En ese tiempo no se hablaban de celulares, ni de computadores, ni de abanicos, ni de muchos objetos que nosotros tenemos ahora. Total de que para poder pues acostumbrar esa lengua, pues para fomentar un poco más la lengua, muchos expertos, muchos lingüistas que se han dedicado a buscar esas raíces africanas, que se han dedicado a buscar esas raíces bantú, tratar de seguir ese camino que tuvieron esos africanos para crear la lengua palenquera, han tratado pues de crear las palabras para estos nuevos objetos. Ahí es donde empieza el problema, donde muchas personas o muchos de los viejos no les gusta eso que está ocurriendo, porque dicen de que eso para qué se está inventando, de que los jóvenes están inventando muchas palabras que no debe ser. Hay palabras las cuales uno acepta de que no debe haber cambio. Pongo un ejemplo. Se habla de agua. En Palenque, pues yo siempre he escuchado agua. Siendo en palenquero siempre he escuchado agua. Últimamente por ahí salió un que adu, una cuestión bastante similar. A muchos viejos no les gusta porque ellos dicen, yo me crié hablando palenquero y diciendo agua, ahora cómo va a ser de que va a cambiar y ya no va a ser agua sino agua. Otro también sería el puerco. Nosotros en Palenque, pues yo siempre he escuchado puerco, mucho, pues mis abuelos y pues muchos tíos han escuchado puerco, y ahora pues por todo esto que se está tratando de hacer, se está cambiando. Ahora no es puerco, ahora es yuringo, una cuestión similar, que pues a muchas personas no les gusta porque si ya crecieron escuchando puerco, hablando su palenquero y escuchando puerco, pues a muchos no les parece este cambio porque se está dando. Igualmente hay
cosas las cuales sí se debe tener ese cambio, sí se debe tener esa agrede porque el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona y por ende la lengua palenquera también debe evolucionar en ese aspecto. Pues la conformación de la lengua, nosotros ya la tenemos, parte del español, parte de este francés, parte del portugués. Nosotros tenemos en cuenta de que generalmente las negaciones en las frases palenqueras se colocan al final. Nosotros ponemos ahí unos ejemplos, ahora vamos a hablar sobre los ejemplos, pero generalmente esa parte de la negación se coloca al final, generalmente, en algunos casos. Nosotros también tendemos a ceder la pregunta muchas veces o a ceder la frase. ¿Cómo así? Cuando estamos hablando de ceder pues la frase o las preguntas, nosotros muchas veces decimos, bueno, yo pues estoy bien, me siento bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo tengo hambre, ¿y tú tienes hambre también? Nosotros también tendemos mucho en la lengua a utilizar eso. Ahí en los ejemplos, nosotros podemos ver, Mahana, vos cómo estás. Ahí tenemos la traducción. Compañeros, ¿cómo están? Abajo. Ya tengo canatulé, y vos, tengo hambre. ¿Y tú? Ahí vemos ese caso de que estamos subiendo, estamos pasando la pregunta, estamos pasando la oración. Abajo estamos, ya estando macaña, aquí trabajando. Tal, esas son cosas bastante puntuales. Tenemos también sobre el blanqueamiento de la lengua, uno de los problemas que pues había en Palenque en esa época fue que muchos de los que sabían leer pues decían de que el palenquero es enemigo del progreso. Pues porque cuando ellos empezaban pues a leer, a estudiar, a escribir, ellos veían de que como el palenquero, la gran mayoría de palenqueros de esa época, pues como no tenía ese tipo de conocimiento, ellos decían de que el palenquero es enemigo del progreso. Ellos dejaron de hablar palenquero, pues buscando este conocimiento. No se dice que el conocimiento sea malo, sino que lo que se trata de hablar es que se mantenga la cultura, de que se mantenga todo eso, todos esos cimientos que pues con la gran mayoría de palenqueros hemos estado y hemos vivido. Bien, para las fiestas terminando, pues estos puntos de encuentro que son bastante importantes, son bastante agradables. Obviamente paso la voz al decir de que Palenque está, pues tiene las puertas abiertas todo el año para cualquier tipo de visitas. Hay personas capacitadas que pues dan unas charlas, cuentan pues las historias, poco sobre, hablan del contexto de Palenque, de por qué se llama Palenque, de el porqué de algunos lugares, los puntos más importantes de Palenque. Total de que nosotros también ahí vemos tres festividades que son bastante importantes para nosotros, por ejemplo el Festival de Tambores, que es un festival creado pues para mostrar un poco de la cultura palenquera, mostrar no solo la cultura palenquera, sino todas las culturas que quieran agregarse en el momento. Tenemos las fiestas de enero, que pues bueno, son del 1 al 6, la gente va a Palenque en esa época, es un punto donde más la gente pues se congrega. Tenemos las fiestas patronales desde junio, pues desde el 14, pero generalmente se va rodando buscando el puente. Que el 14 se celebra, pues se conmemora la procesión en Palenque. Bien, entonces eso sería pues todo sobre el tema, todo sobre la temática. Pues obviamente este es un tema mucho más extenso, este es un tema pues que abarca un montón de cosas, pero para centralizar todo, esto es lo más compacto para que todo el mundo tenga un poco pues de conciencia y tenga un poco de conocimiento sobre este tipo de cosas. Excelente, Leonel, muchas gracias por tu participación. Definitivamente es una excelente explicación de la historia y la evolución de la lengua palenquera. Así que en este momento, si alguno de nosotros tiene alguna pregunta para él, puede proceder a hacerla. Abrimos este espacio para las preguntas. Perfecto. Si alguien, como dice la compañera, si alguien tiene algún tipo de pregunta o duda, pues dígala, pues, o algo que anotar también al tema, pues estamos aquí pues para escucharlo.
Bueno, Lorena, y mientras los chicos se animan a preguntar, a mí sí me gustaría saber algo. Cuando tú mencionaste sobre el blanqueamiento de la lengua, yo me imagino que eso tendrá que ver con la estigmatización que se tiene con la lengua como tal. Me gustaría que pudieras ahondar un poquito más en esto, exactamente de qué se trata esto y qué ha pasado y cómo se ha venido trabajando en contra de esto. Pues bueno, volviendo atrás, el blanqueamiento de la lengua pues nos habla pues de que, como decía, para poder explicar esto voy a echarles un cuento, para contarles una pequeña historia. En Palenque, para esos años por allá, había pues como 4 o 5 personas que sabían leer y escribir. Uno de esas fue mi abuelo Leonardo Reyes Fruto. Pues me comentan de que muchas veces mi abuelo decía de que el palenquero no sirve para el avance. Y los que sabían leer y escribir decían lo mismo. Porque, pues bueno, cuando en ese momento las personas comenzaban a leer, comenzaban a aprender a leer, comenzaban a aprender a escribir, pues ellos iban viendo pues algo más del mundo, obviamente, pues con esa facilidad van pues aprendiendo un poco sobre el tema. Allí ellos se están dando cuenta de que Palenque respecto a la sociedad de afuera está atrasado. Total de que ellos, como ven que Palenque está atrasado, pues ellos empiezan a olvidar, pues empiezan a soltar eso de la lengua palenquera, o empiezan a soltarlo porque al ver de que en Palenque la cuestión está atrasada, de que en Palenque no se está hablando, o sea, no se está buscando un avance, ellos al ver eso, ellos piensan de que, oye, aquí en Palenque no está ocurriendo ningún avance, no está ocurriendo nada bueno, por afuera sí, por afuera tienen esto, por afuera tienen aquello, por de que ellos empiezan a dejar esa cultura, ellos empiezan a dejar la cultura y empiezan a adoptar la cultura, por ejemplo, la cultura del blanco, que empiezan a tratar a hablar de este modo, empiezan a olvidar o empiezan pues a esconder su cultura palenquera. Bien, nosotros hablamos desde ese punto. Total de que ese blanqueamiento, pues, ¿cómo se trató? Después de este proceso se empezaba a hablar con la gente, a concientizarla de que la lengua palenquera no es algo que se debe ocultar, que es nuestro patrimonio, de que es prácticamente nuestras raíces, de que se debe mantener. Total de que pues por los proyectos que se han llevado a cabo, la lengua pues ha vuelto, muchas personas que no hablaban pues han vuelto, aprendido a hablar, discúlpenme. Por ejemplo, hay muchos viejos de la edad entre 60 y 70 años en Palenque o fuera de Palenque, que aunque hayan vivido la gran mayoría de sus vidas en Palenque, en estos momentos no hablan español, no se acuerdan del español, del palenquero, digo. ¿Por qué? Porque pues con esto de que han dejado de practicarlo, han dejado de hablarlo, pues la gente empieza a ignorar la cultura, empieza a ignorar todo eso y se empieza a olvidar. Total de que cuando un nieto pregunta o cuando algún foráneo pregunta, ellos no saben, ellos generalmente dicen, no saben. Bien, respondí allí su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Demasiado interesante todo el aporte que has hecho y todo lo que han hecho los diferentes invitados para este conversatorio. Ha sido un tiempo ameno donde hemos aprendido mucho sobre la lengua palenquera, su historia, su origen, los proyectos que se están realizando. Así que les agradecemos a ustedes por tu participación, a todos y también a todos mis hermanos de Malkey por estar aquí compartiendo en este espacio. Esperamos que en las próximas reuniones que tengamos podamos también estar aquí atentos y pues atender siempre. Entonces, muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Bueno, igualmente muchas gracias a todos. Saludos a Barranquilla, Cartagena, Medellín, en apartado 2, en Quibdó, en Cali, en Bogotá,
los que nos están viendo desde ese punto, pues muchas gracias también a la organización por haberme invitado, pues también para a mostrar mi gratitud frente a Estelita, a Cristina, que han hecho pues un excelente trabajo, que han pues demostrado pues su actitud, su nivel frente al tema, y pues que sigan pues esta actividad, este tipo de actividades que les va perfectamente. Igualmente, muchas gracias a todos y feliz. Disculpa, ¿podría hacer una pregunta? Una última pregunta. Claro. Bueno, yo pues tengo conocimiento de que, bueno, la cultura mandinga, la africana, ellos al tocar el tambor, ellos se comunicaban con otras aldeas que estaban como vecinas pues que estaban vecinas, ¿sí? Con el tambor. Tú comentabas que en Palenque hay un festival de tambores. Cuando, digamos, ustedes hacen el festival, ¿tienen también como esa comunicación de pronto con los ancestros o con, no sé, el lenguaje, la forma como tocan el tambor? ¿Tiene que ver algo similar, alguna similitud con ese? ¿Algún mensaje, algo así? Sí, en algunos casos, pues, en esa parte, muchas veces, pues, hay personas que mantienen esa cultura de enviar mensajes a los ancestros base a los tambores, pues, base a las canciones. Mucha gente todavía mantiene esa cultura. Pues yo ponía el ejemplo del Lumbalú, de los bailes de muertos, que todavía hacen eso, que tratan, pues, de enviar estos mensajes, esta comunicación a los ancestros. Si ya me preguntas tú desde el punto de, pues, comunicación entre pueblos, ya eso no se ve, ya porque eso pues anteriormente sí, obviamente Palenque no era el único, Palenque de San Basilio no era el único Palenque que existía en el momento, o sea, habían varios Palenques, bien, en toda la zona, y ahí en ese punto ellos sí utilizaban pues los tambores porque era pues un medio de comunicación pues a larga distancia se diría, pero sí, ahora en los festivales, pues hay algunos puntos, hay algunas personas pues que sí realizan esa actividad de comunicarse pues con sus familiares. Todavía se mantiene esa cultura. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad sí la hallo con bastante sentido, ¿vale? Perfecto. Entonces, Listo, perfecto. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a todos nuevamente. Sé que tenemos muchas dudas y preguntas. Ojalá pudiéramos seguir, pero bueno, por la extensión y el tiempo tenemos que cortar en este punto. Pero de verdad ha sido un espacio muy enriquecedor. Entonces, gracias a todos y nos despedimos por ahora.